penúltima conferencia del ciclo de músicos que nos presenta nuestro amigo Pedro Beltrán-Gami, un experto y un socio muy apreciado de la Casa de Francia. Ya nos tiene preparados para la próxima temporada otras tantas conferencias que ya iremos anunciando mediante nuestro correo electrónico. Bueno, a Pedro todos lo conocemos, ¿no? En fin, un gran abogado y un melómano que lo sabe casi todo. No sé si es casi todo o todo. En fin, entonces cada vez nos asombra y la presentación va perfilando, mejorando y todo esto. Bueno, también tenemos la suerte de tener aquí un grupo de alumnos franceses. Alors je m'adresse à ces étudiants qui viennent de France, passer quelques temps à Alicante. C'est la Maison de France qui donc organise ce cycle de conférences et je crois que vous allez apprécier le savoir, les connaissances de Maître Beltrán. Et vous êtes invité pour les prochaines conférences si vous voulez revenir sur Alicante. Vous serez toujours les bienvenus. Et quand vous rentrerez en France, prière de bien parler de nous faire de la publicité. Merci. Bueno, Pedro, no voy a hablar más porque tú tienes que empezar. Y me voy a sentar con los espectadores, que es ahí donde mejor se está. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por venir. Disculpad el pequeño retraso, pero había une pequeña confusion en cuanto a este callejón para encontrarlo para algunos. Merci aussi aux étudiants français que vous êtes venus. Merci de faire l'effort de venir chez nous, a la Maison de France. Y bueno, vamos a seguir en español, que es el idioma mayoritario de todos. Bueno, yo vengo aquí perfectamente equipado de esta camisa, como siempre. Otras veces traigo corbata, o traigo camisa o camiseta. I love Prokofiev, no sé si se ven las letras bien o no. Y este señor que hay aquí, por supuesto, es Prokofiev. Además, debo decir que es el único retrato de un compositor, de otras cosas, como cuadros también, o reproducciones de cuadros, que tengo en el salón de mi casa, lo cual significa algo, ¿no? Porque el único compositor que tengo es Prokofiev. Y si tengo a Prokofiev es por una razón especial, que es por una relación que podríamos calificar de amor-pasión. Yo no creo que llegaría a pasión. Prokofiev fue mi primer amor musical de niño, como por otra parte les ha podido pasar a muchas personas. Aquí tenemos a Prokofiev de niño, aquí tenemos a Prokofiev de niño, aquí tenemos a Prokofiev con su mujer española y sus hijos, aquí tenemos a Prokofiev de nuevo con su mujer española de Madrid y sus dos hijos, mitad españoles, mitad rusos, y aquí lo tenemos un poquito más mayor, que en parte se me parece un poco. Aquí también de un poco más mayor, con 50 años. Aquí está con su mujer española. Bien, ¿por qué Prokofiev? Creo que muchos conoceréis Pedro y el Lobo, o Pierre et le Loup, que es un cuento que muchos niños se han introducido en la música con él. Cuento de Prokofiev, y es poco sabido que además es de Prokofiev de la época soviética, no es un Prokofiev anterior, es de Prokofiev cuando él retorna a la Unión Soviética. Pues Pedro el Lobo, Peter and the Wolf o Pierre et le Loup es una magnífica introducción a la música para un niño. Y yo de niño eso lo escuchaba mucho, no escuchaba tampoco otras cosas, pero lo escuchaba sin parar. Cuando tenía 17 años estaba en París, estaba estudiando en la Sorbona, Historia y Civilización de Francia, y yo desde muy pequeño leía mucho. A mí nunca me ha gustado mucho salir y esas cosas, he sido un niño un poco rarito, creo que de mayor sigo siendo un poco rarito también. Entonces me gustaba muchísimo leer, y entre las cosas que había leído pues estaba Guerra y Paz, Ana Karenina también, pero especialmente Guerra y Paz. Y estando en París con 17 años se representó Guerra y Paz. Y Guerra y Paz, digo, vaya, Guerra y Paz, Prokofiev.
Prokofiev, Pierre et le Loup, Guerre et Paix en francés, y fui a aquella representación de una ópera larguísima, por cierto, porque es una ópera que dura nada menos que 4 horas y media, y aquello me impactó muchísimo, con lo cual, pues, digamos que Prokofiev ya con 17 años ya se asentó dentro de mí con esa experiencia. A continuación, en los veranos siguientes, estuve trabajando en Londres, trabajaba en la London Symphony Orchestra, entablé amistad con el presidente de la London Symphony porque tenía un apartamento aquí en Alicante y demás, y bueno, pues le atraía a ver un chico tan joven, así apasionado por la música. Y un día, estando allí, el presidente de la London Symphony, Anthony Camden, me presenta a una señora, una chica y una señora, y me dice: mira, Lina Prokofiev, la mujer de Prokofiev, hablaba perfecto español. Bueno, hablamos unos minutos, luego coincidimos en algún acto más. Ella vivía en Londres, ya había fallecido su marido muchos años antes, luego entraremos en eso. Había estado internada 8 años en un campo de concentración de Stalin, en el Gulag, donde había muerto el 70% de las personas del campo de concentración, y esa historia me impactó muchísimo, porque ya me impactó la historia y claro, conocerla personalmente pues fue un realce. Es la chica de la foto que tenemos ahí. Lógicamente yo la conocía bastante más mayor. Ella murió en el año 92. Prokofiev murió en el año 53. Claro, desde entonces es una especie de relación de amor. Es evidente que Prokofiev no es el más genial de todos los compositores de la historia de la música. Yo no diré eso. Está claro que si intento ser objetivo, pues por encima de él estarían Mozart, Bruckner, Brahms, Beethoven. No se me ocurren ya muchos más, ¿eh? Desde un punto de vista de historia de la música rusa, sí que creo que es objetivo decir que es el compositor más significativo de toda la música rusa, eso por encima de Tchaikovsky. Es un compositor que tiene un talento melódico extraordinario, invención melódica, que eso se tiene o no se tiene, y no ha habido tantos compositores que la hayan tenido. Dicho esto, es evidente que no todas las obras de Prokofiev son geniales, hablaremos luego de esto, pero tampoco todas las obras de Mozart son geniales. El otro día lo decíamos, es decir, las 15 primeras óperas de Mozart son un completo tostón. Bueno, era muy joven también, ¿eh? No vamos a quitarle aquí cualidades a Mozart. Ahora, sigue habiendo para mí un punto de conexión tan extraordinariamente personal que si tengo algún momento de tristeza, que no tengo muchos afortunadamente, cada vez menos, o de ligero decaimiento, a mí la música de Prokofiev me llena de una manera increíble, porque además es una música, los que conozcáis Romeo y Julieta, que se puede escuchar y volver a escuchar, es decir, no sé, yo no me veo escuchando una sinfonía de Bruckner 100 veces, porque es muy pesada, quiero decir, un día y otro día, pero Romeo y Julieta, Cenicienta, El hijo pródigo, los 3 grandes ballets, varios de los conciertos de piano, varias de las sinfonías, claro, eso se puede escuchar sin parar, porque es esa invención melódica que se te queda dentro, la melodía se repite, y es como un alimento espiritual, físico y de todo tipo, y resulta absolutamente mágico. En esto ya trato de ser objetivo del por qué, porque claro, bueno, los amores son irracionales. Y si he elegido a Prokofiev dentro de los 10 grandes compositores de la historia, creo que porque se merece estar dentro de los 10 grandes compositores de la historia, y no creo ser el único en decir esto. Recientemente leía un libro que se acaba de editar, Los músicos de Stalin, de Pedro González Mira, redactor jefe de la revista Ritmo durante muchos años, y decía lo mismo que estoy diciendo yo, que Prokofiev es el mejor compositor ruso de la historia. Y eso ya es mucho, ¿eh? Eso ya es mucho. ¿Por qué eso ya es mucho? Porque ¿cuáles son las grandes potencias musicales? Número 1, Alemania, no tiene ninguna duda. Alemania-Austria, ¿eh? No soy hitleriano, pero esa cultura, evidentemente, porque ahí eso está todo mezclado. Mozart, que es alemán, austriaco, Brahms, Viena, Alemania-Austria. ¿Y cuál es el 2? Sin ninguna duda Rusia, vamos. No creo que nadie se pueda atrever a decir lo contrario. Hablo del número de creadores geniales. Si ya nos vamos al 3, bueno, Italia. Alguien me podría decir, no hombre, Rusia no, Italia. Bueno, eso será a los que les guste la ópera italiana, entre los cuales pues no me encuentro.
y óperas italianas geniales, pues hay un número limitado. Y luego ya los siguientes es que están a leguas de distancia. ¿Qué estaría Francia? Bueno, Francia sí, puede ser una potencia musical, pero no llega a ese nivel en absoluto. Inglaterra, si Inglaterra es un vacío musical hasta el siglo XX. España, pues con todos los respetos, no, en fin. ¿Y qué más se nos ocurre? Os sorprenderá, pero entre los top estaría Chequia, con Borsak, Janacek, etc. Pero en cualquier caso muy lejos de Rusia. ¿Y por qué? Pues porque en Rusia hay una tradición musical inmensa, desde la época de los zares, desde Catalina la Grande, y luego en la época soviética, que vamos, yo no soy comunista, ni comunista ni fascista, pero sé ver las virtudes grandes que tuvo en cuanto a la cultura el comunismo también. Se fomentó la música de una manera extraordinaria. Yo estuve en la Unión Soviética en la época comunista. Ahí todo el mundo leía en el metro, todo el mundo leía en el metro. Las entradas de la ópera eran tiradas de gratis, vamos, prácticamente. Lo mismo que pasaba en Berlín. Tú pasabas del Berlín oeste, era, bueno, caro, sí, caro, evidentemente caro, y pasabas a Berlín este, donde está la Staatsoper der Linde, que ahí estaba, claro, y aquello era baratísimo. Entonces, había una promoción muy grande de la cultura. También se prohibió el rock, se prohibieron ese tipo de cosas, que bueno, qué barbaridad, bueno, no sé, a mí a lo mejor no me parece tan mal, pero bueno, en fin, claro, estaré diciendo una barbaridad, por supuesto, porque cómo se va a prohibir el rock, pero lo cierto es que eso tiene unas ventajas enormes luego, porque se priorizaba realmente la música, y luego hablaremos de esto. Stalin, que pues, tan bruto, la imagen de tan bruto, Stalin era un gran apasionado de la música, lo mismo más que Hitler. Entonces, realmente ahí hay una época de grandes genios, pero los grandes genios no surgen de casualidad, surgen por una alimentación cultural del pueblo ruso y luego del pueblo soviético que integra distintas repúblicas. Bien, hecha esta introducción sobre Prokofiev, volvemos a las fotos. Esto, como decías, Prokofiev de niño, ya de muy pequeñito tocaba el piano. No fue un niño prodigio, ni sus padres quisieron que lo fuera, gran acierto, en contra de un Mozart me refiero, porque quisieron que tuviera una cultura más amplia y la tuvo. Prokofiev tiene una cultura musical y literaria impresionante. Y a nivel intelectual es el compositor más inteligente de la historia. ¿Y en qué me baso en decir esto? Pues que era uno de los mejores ajedrecistas del mundo. Y ganó incluso el campeón mundial de ajedrez en una ocasión. Por lo cual eso significa, el que juega muy bien al ajedrez es porque es muy inteligente. Cual combinaba esas dos características. Cuando Stravinsky decía que Prokofiev no sabía de nada, no, eso es absolutamente incierto. Un hombre súper preparado. Además, de Prokofiev yo he leído todo lo que ha salido, cualquier libro que ha salido, todo lo que hay. No hay ningún compositor que conozca mejor en cuanto a su vida, porque además es apasionante la vida. Niño, y esta es la foto que tenemos, los dos hijos, y Lina Kodina, que era cantante, que como he dicho antes nació en Madrid. Y aquí tenemos de nuevo a la familia. Prokofiev un poco más mayor. Y esto es una foto pues clásica, eran más jóvenes. Esta es la Lina. Y esta es una placa que está en Madrid, de la casa donde nació, cerca del convento de las Salesas, en el centro de Madrid, donde nació Lina Prokofiev. Bueno, que se cambió el apellido, se llama Carolina Kodina. Bien. Y esta foto, no se ve tan bien, la foto es un poco pequeña, luego hay una foto mejor. Prokofiev tuvo dos mujeres, no fue un gran mujeriego, tampoco, es curioso, pero de sus 5 novias, 3 fueron judías. Y esta mujer, que se llama Mira Mendelssohn, es importantísima, tan importante o más que Lina. Aquí hay una foto, esto es Prokofiev de la revista Time, señal de la fama que tiene. Y voy a pasar algunas fotos aquí para que se vea esta foto, que se ve mucho mejor. Esta es una foto de 1948. Es un congreso de la Unión Soviética en la cual Prokofiev es acusado de ser excesivamente formalista, de Prokofiev, Sostakovich, etc. Ya ha ganado la guerra mundial. Bien, ahí está, mira, se ve la cara de Prokofiev. Me encanta esta foto porque se ve una cara de Prokofiev de absoluta estupefacción, diciendo, ¿pero qué está contando esta gente? ¿Qué está diciendo? Mira, era 25 años más joven que él. Bien,
hemos hecho aquí un breve resumen y ahora retrocedemos y saltamos aquí, que esta foto es muy significativa, se ve muy bien, Lina. Y se ve muy bien porque si comparamos a Lina y a Mira, Lina aquí, y si comparamos a Mira aquí, ya se ve hasta la forma de ir vestida, o la forma de ir vestida. Estas fotos que están ahí del aeropuerto roto no son que están mal puestas, proceden. Se ve un tipo de mujer completamente distinta. Prokofiev conoce a Lina, se enamoran, tienen una relación muy pasional, se casan, tienen 2 hijos, bien, todo iba estupendamente, bueno, razonablemente estupendamente. Lina era amiga de Picasso, era amiga de Coco Chanel, vivían en París, se codeaban con lo más high society de París. Prokofiev hablaba perfectamente francés, su ciudad final de residencia es Moscú, pero su otra ciudad de residencia es Francia, es un compositor muy vinculado a Francia, hablaremos luego de esto también. Y Lina, como se ve en la foto, es una mujer, tenía 2 años menos, muy sofisticada, muy de vestirse bien, muy de arreglarse, muy de tal, muy de fiestas, muy de relaciones sociales, muy tal. A lo cual Prokofiev se dejaba arrastrar, más o menos, porque tampoco era exactamente eso lo suyo. Y en un momento dado, en 1935, aunque se inicia antes, porque Prokofiev es muy curioso, porque cuando estalla la Revolución Soviética se va, pero se va con permiso. No se va como Rachmaninoff y Stravinsky, que se van, vamos, fugados prácticamente y que no vuelven más. Prokofiev se va con permiso, se le da permiso para salir, lo cual significa que le dan permiso para entrar. Es decir, que es un caso insólito porque estaba saliendo y entrando. Y él iba a la Unión Soviética, iba a París, iba a Estados Unidos, viajaba, era pianista, era un grandísimo pianista. En un momento dado, Prokofiev le dice a Lina, mira, mi ilusión verdadera es irme a la Unión Soviética. 1935, imaginaros lo que significa el año 35, en la Unión Soviética, ha muerto Lenin, está Stalin, todavía no ha estallado la Guerra Mundial, pero eso es la época, es época dura, bueno, todas las épocas del comunismo fueron duras. Lina le dice, ¿qué te lo has pensado? A ir a la Unión Soviética, vamos a ver, yo chica de lujos y tal, claro, se va, decide seguir y va, porque a Prokofiev le promete, le vamos a estrenar las óperas, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que Lina no se adapta en absoluto, iba haciendo el ridículo por la calle. ¿Qué es hacer el ridículo? Pues ir con joyas, ir con vestidos lujosos, ir con una ropa absolutamente inapropiada y unas formas absolutamente inapropiadas de una extranjera, porque era española. Tiene muchas broncas y, como suele pasar, pues después de tanta bronca y tanta historia, aparece otra chica, que es lo que suele ocurrir cuando las relaciones van mal. Y aparece otra chica mucho más joven, porque tenía 25 años menos y 25 años de edad, es decir, Prokofiev tenía 50 y ella tenía 25, que es Mina. Se parecen los nombres, pero no tiene nada que ver. Y Mina era una chica que había nacido en el comunismo, ¿no? Era hija de un alto funcionario comunista, los 2 padres eran altos funcionarios del partido. Chica educada en el partido, Prokofiev no conocía tampoco muy bien el tema de los hábitos exactamente comunistas y tal, y encima tenía una cultura impresionante, sabía un montón de literatura, le proponía, y Prokofiev quedó fascinado, no por el aura ese social que en definitiva a él no le iba, sino pues bueno, por una chica joven pero sencilla, mucho más sencilla que la otra, y a la vez muy culta, y a la vez verdaderamente entregada a su música, que era la enorme diferencia. Porque a Lina, la española, lo que le gustaba era la cuestión social. Oh, Prokofiev, oh, oh, tal, Picasso, guau, Coco Chanel, bla, bla. De eso en Moscú había bastante poquito, sí. Y sin embargo a Mina lo que le gustaba era la personalidad, la inteligencia y la música. Y hicieron una pareja absolutamente formidable. Una pareja tan formidable que nos ha regalado varias obras maestras que son coproducción. ¿Por qué coproducción? Porque Mina hacía el texto de las óperas. Mina es la autora del texto de Guerra y Paz. Mina es la autora del texto de Las bodas en un monasterio, que es la ópera cómica más genial de toda la historia de la música. Y es la autora también del texto de la última ópera de Prokofiev, The History of Every Old Man. O sea que la colaboración fue absoluta y total en una relación que podríamos calificar de simbiosis perfecta, que es muy difícil, claro, es prácticamente imposible, que es cuando se compagina todo. Y gracias a eso tenemos un periodo maravilloso soviético de Prokofiev. A Prokofiev no le importaba el dinero, le daba igual.
que era lo que sí que le importaba, que su música se representara, tener una vida familiar tranquila, no con broncas constantes, lógicamente eso no le gusta a nadie, desequilibra mucho. Y con ella encontró una relación que lamentablemente, pues porque Prokofiev falleció, tenía un problema de hipertensión arterial que entonces no se controlaba bien, no es que se dieran esas pastillas que se controlaba, eso le fue afectando y acabó muriendo a la edad de 61 años, muy joven para lo que era entonces. Que curiosamente Prokofiev muere, y esto es una coincidencia histórica asombrosa, exactamente el mismo día y con 50 minutos de diferencia y 1 kilómetro de distancia, ¿de quién? De Stalin. El mismo día, 5 de marzo de 1953, a 1 kilómetro del Kremlin y según los partes debe funcionar 50 minutos. Después de toda la relación conflictiva que había tenido con Stalin, que si venía, que si le gustaba, que si tal, que si Stalin, que si esto, que si lo. Bien. Hemos hecho este resumen vital. Esta foto, ¿por qué traigo aquí esta foto? Pues es una de las tonterías que hizo Prokofiev que Mina no le hubiera dejado de ninguna manera hacer esta tontería, pero Lina sí. Lina no solo le dejó, sino le impulsó a hacer la tontería. ¿Cuál es la tontería? Pues en uno de sus viajes a Estados Unidos se compró un Ford, Ford, vamos, no es que sea el de Prokofiev, es sacado el modelo, no tengo foto de Prokofiev con el coche, a diferencia de Richard Strauss, pero se compró este Ford. Y no se le ocurrió otra maravillosa cosa que meterlo en un barco y llevarlo a Moscú. Claro, ¿a quién se le ocurre llevar un Ford, un coche en Moscú para dar el cante que se diría vulgarmente? Claro, absurdo. Luego ya Mina le dijo, mira chico, mejor el coche, vale, déjalo estar, vale, porque el coche no queda muy bonito. Pero la otra pava, pues le gustaba mucho eso de pasearse con el cochecito por Moscú. Bien, por eso he traído el coche. Portada de revista Time, sí, pues señal es vida, por supuesto, señal de la fama que tenía. Y esto es muy gracioso, porque creo que las letras se leen Sergei Prokofiev International Airport. Y este aeropuerto, que esto no lo he dicho hasta ahora y lo debería haber dicho, este aeropuerto está en Ucrania, porque Prokofiev nació en Ucrania. Yo he puesto pasión rusa y luego debería haber puesto pasión soviética, pero tampoco queda muy bonito lo de pasión soviética. Pasión ucraniana, pues bueno, quizás hubiera sido más ajustado, pero Prokofiev nació en Ucrania y nació en un sitio que hoy se ve mucho en las noticias, que es Donetsk. Este es el aeropuerto de Donetsk, de hecho. Bueno, era, porque se ha roto, se ha quedado un poquito roto. Ya me entendéis por lo de roto, ¿no? O sea, esto es el aeropuerto antes, es decir, el antes y después. Esto es el aeropuerto como estaba, cuando estaba bien, funcionando. Y esto es el aeropuerto de Donetsk, que se ve aquí, pues ya se ha roto un poquito, está un poquito cascado el aeropuerto, se ha machacado. Lógicamente inservible, por supuesto, faltaba más, basta ver las fotos. Él nace en Ucrania y él sigue hablando ucraniano, con mezcla, porque los idiomas ruso y ucraniano son muy parecidos, son más parecidos aún que el español y el catalán, ¿eh? Es decir, ahí hay una simbiosis cultural y en determinadas zonas, que en fin, no vamos a entrar ahora en el conflicto aquí ruso-ucraniano, pues que nos llevaría un par de conferencias más, que conozco bastante bien porque he estado varias veces en Ucrania, y estuve incluso en la guerra anterior, estuve también casi como de corresponsal de guerra, porque grabé unos programas para televisión, 3 programas de televisión. El Prokofiev nace en Ucrania, sigue hablando con su madre en ucraniano, mezcla ucraniano y ruso, y nace además en el campo ucraniano, no en el campo de pobrecito, no campo pobrecito. Su padre era el manager o el boss de una gran explotación agrícola, no el dueño, pero sí el jefe, y él vivía nació allí y bueno, y tiene esa tónica ucraniana clarísima. Lo que pasa es que entonces era todo lo mismo, porque Ucrania nunca ha sido un país independiente, por mucho que lo digan, jamás ha sido independiente. Les duró la independencia 2 meses en el año 1918, o sea que no es mucho durar. Eso ha sido siempre el mismo ámbito cultural. La independencia de Ucrania es una creación artificiosa de Boris Yeltsin, porque decide quedarse de presidente de Rusia cuando cesa Gorbachev, sino probablemente ni siquiera hubiera habido independencia de Ucrania. Y esa zona además particularmente pues tenía una mayoría hablante rusa, y Prokofiev pues hablaba los 2 idiomas,
y desde luego él se sentía ucraniano y se sentía ruso, pero es que entonces no había esa cuestión, aparte que estaban integrados en la Unión Soviética. Bien, siguiendo con más, bueno, no estoy y sí estoy siguiendo, es decir, las hojas que he repartido, porque a partir de ahora puede que empiecen a ser ya más importantes seguirlas. La primera parte, vida, pone Prokofiev, Lina Kodina, están las fechas. Lina Kodina, 1897-1989, Mira Mendelssohn, a pesar de ser más joven, muere mucho antes, 1968. Bien, y aquí este señor que tenemos, estamos en la primera parte, ¿no? Donde pone Prokofiev, International Airport Sergei Prokofiev, la primera página, en definitiva. Meyerhold, ¿quién es Meyerhold? Meyerhold es importante en la historia, porque era amigo de Prokofiev, amigo íntimo, y era director de teatro más importante de San Petersburgo, que ya no se llamaba San Petersburgo en ese momento, se llamaba Leningrado. Iba a estrenar una ópera de Prokofiev, Semyon Poito, y de repente, pues como pasaba en aquella época, es detenido por la policía de Stalin y lo matan. Prokofiev empieza a darse cuenta entonces de que algo no va bien. Claro, si han detenido a mi mejor amigo, o uno de mis 2 o 3 mejores amigos, y hay algo aquí que no está funcionando muy bien. Y a continuación, por volver a la historia de Lina, ¿qué es lo que ocurre? Volver a la historia de Lina, estoy mezclando aquí un poco cosas, quizás el orden no está siendo el ideal para una persona tan metódica como soy yo, pero hablemos de campos de concentración. Hasta los campos de concentración de Stalin ya empiezan a partir de cuando gana la guerra mundial Stalin, con 20 millones de muertos rusos o soviéticos. Stalin empieza a ejercer una política mucho más dura contra los extranjeros, empieza el enemigo, etc. Claro, Lina era una candidata ideal porque Lina era española, hacía la tontería de relacionarse con un montón de extranjeros que se le desaconsejaba totalmente, no lo hagas, iba constantemente a las embajadas, estaba empeñada, obsesionada en peticiones de salida del país con sus hijos, y en un momento dado Prokofiev decide que su relación con Mina la tiene que formalizar y presenta una demanda de divorcio. Y claro, aquí que tenemos a un ilustre abogado de Alicante, el resultado de esa demanda de divorcio es de los más sorprendentes de la historia, porque Prokofiev presenta la demanda de divorcio y a los 3 días se dicta una resolución por el juzgado que dice demanda de divorcio desestimada. ¿Y cómo que desestimada? Sí, desestimada porque considera que el matrimonio anterior no es válido y por tanto no hace falta el divorcio, ustedes se pueden casar. Vale. Asombrado por el resultado de la sentencia, el propio Prokofiev dice, pero vamos a ver, pero esta sentencia, o sea, no entiendo muy bien la sentencia, no sé si he entendido bien lo que dice la sentencia, la apela. Y el Tribunal de Apelación, a los 4 días, que entonces iba muy rápido, ratifica la sentencia. Y se sabe, es sabido, conocido posteriormente por la historia, que fue Stalin el que influyó en el tribunal, decir, no, que se case con esta y a la otra la mandamos al Gulag. Y ya tenemos campo libre para mandarla al Gulag. Y así pasó. O sea, a la otra la detuvieron de repente, a la otra me refiero a la española, a Lina, la detuvieron de repente, la mandaron al campo de concentración, 20 años de condena, 20 años de condena. En un campo de concentración en Siberia, de los peores, son temperaturas de 50 bajo cero, ya digo que murió el 70% de las personas del campo de concentración. ¿Y por qué sale del campo a los 8 años? Pues porque tiene la enorme suerte que se muere Stalin. Y a los 2 años, pues, sale del campo. Ya había muerto Prokofiev, ella se entera mucho tiempo después de que muera Prokofiev de que había muerto, porque estaban allí completamente aislados. Bien, esto de Lina y el campo de concentración, ha habido novelas, hay una novela muy conocida que se llama La Pasión Rusa, precisamente como la conferencia de Reyes Monforte, que dio lugar a otro juicio, por cierto, señor letrado, por plagio, y un juicio también muy curioso, porque aquí el que demanda es, la propia Reyes Monforte, o sea, el nieto de Prokofiev, hace unas declaraciones en el diario El País, diciendo que Reyes Monforte ha plagiado un libro, totalmente, una biografía de Lina Prokofiev, que la ha plagiado, la biografía que había escrito una amiga íntima de Lina. Y lleva el tema, y Reyes Monforte no se le ocurre hacer otra tontería jurídica, muy mal aconsejada, por a lo mejor no le contó la verdad al abogado, o el abogado no comparó los textos, y presenta una demanda pues haciendo difamación, injuria, y la pierde, la lleva hasta el Tribunal Supremo y la pierde. Pero el nieto de Prokofiev decide no presentar una reclamación pidiendo indemnización de daños y perjuicios. Bueno, esto es una cuestión muy técnica, jurídica,
pero tiene gracia porque es noticia de plena actualidad, me refiero, es noticia de hace 2 años que ha salido en los medios de comunicación españoles. Bien, siguiendo con la biografía, porque también quiero hablar de la obra, no solo quiero hablar de la vida. Esta foto, que la tenemos aquí, es 1948, pone Soviet Composers Congress, by Prokofiev and Mendelssohn, porque es que la chica se llamaba, mira, Mendelssohn, nada menos que Mendelssohn, o sea, bueno, sabéis que hay un Mendelssohn muy judío, muy judío. Los nazis lo primero que hicieron antes dentro del Holocausto, digamos, pero no iniciada la Guerra Mundial todavía, en el 38, fueron a Leipzig y se cargaron una enorme estatua que había de Mendelssohn. Fíjate, pues esta chica se llamaba Mendelssohn, no es que fuera familiar, pero así se llamaba. Y por supuesto Mendelssohn es el famoso filósofo judío Moses Mendelssohn, Moses, como mi hijo, abuelo de Félix Mendelssohn, el compositor. Bien, y la siguiente foto es muy graciosa, me encanta, porque tenemos a 3 grandes músicos soviéticos, que son Prokofiev, está en medio, está Shostakovich, y si las gafas, Khachaturian, que es muy popular, es otro estilo, pero tiene mucha gracia esta foto del 48. Es una foto del Congreso, es un Congreso que convoca a Stalin diciendo: señores, ustedes están componiendo fatal, la música no se hace así, hay que hacerla mucho más popular, sus obras a partir de este momento pasan a estar prohibidas. Un palo, las obras de Prokofiev, de Shostakovich, de Khachaturian y de algunos más. Y aquí tenemos el siguiente capítulo ya, pasamos a Stalin. Nació el día 6 de diciembre de 1878, que justo es el día de mi cumpleaños también, mira qué mala suerte tengo. Por cierto, fue el día que se murió Mozart y también el día de la Constitución Española. Y el 5 de marzo del 53, o sea, el mismo día del mismo año que Prokofiev fallece, con 10 años más que Prokofiev. Stalin tenía 71, Prokofiev tenía 61, pero son estrictamente contemporáneos, obviamente. Esta chica es la esposa, una de las esposas. Stalin sí que fue muy mujeriego, le encantaban las chicas jóvenes además, pero jóvenes de 14, 15, 16, en fin. Ahí se la ve más jovencita la chica, ya lógicamente fue creciendo, se hizo un poquito más mayor, y ya cuando cumplió los 28 o 30, pues tiene ahí el nombre, Nadina, Aluyevna, ya vemos lo que vivió, 1901-1932, poquito, 31. ¿Y qué hizo con 31 años? Pues se pegó un tiro, estando casado con Stalin. Claro, esto refleja un poco, pues fíjate, pues la mujer del gran dictador soviético va y se suicida, pues porque el trato era bastante brutal. La siguiente de la foto no es una novia de Stalin, quizás fuera un amor platónico, pero procede mucho en esta historia y en esta historia de Prokofiev. Es María Yudina. María Yudina, que aquí tenemos los años, 1899-1970, esta mujer era una de las grandes pianistas soviéticas de la época. Y hay una anécdota preciosa, que me encanta en relación con María Yudina y que refleja la pasión de Stalin por la música. Stalin admiraba a María Yudina, admiraba cómo tocaba, le encantaba su forma de interpretación y demás. Stalin además era de estos dictadores que tenía mucho tiempo libre, no era como Jimmy Carter, que se ocupaba de los horarios de las pistas de tenis de la Casa Blanca, que estaba siempre ocupado. Stalin sabía distribuir su tiempo, como sabía delegar y organizarse, y escuchaba mucha música. Y un día estaba escuchando, a Stalin le gustaba mucho Mozart, curioso, ¿no? Parece que me pega mucho, ¿no? Mozart y Stalin, no, parece que va mucho. Y estaba escuchando concretamente el concierto para piano número 23 de Mozart, interpretado por María Yudina, y lo estaba escuchando en la radio. Se queda entusiasmado y a la hora de terminar llama a la radio y dice: por favor, me envían una copia del disco de María Yudina, que me ha encantado la interpretación y quisiera tener una copia yo de este disco. En la radio se ponen a temblar porque había sido una grabación en vivo y no lo habían grabado. Es decir, entonces estamos en otra época, estamos en 37, 38, claro. ¿Cómo le dices que no a Stalin? O sea, ahora dile a Stalin: no, mira, perdona, es que no lo hemos grabado. Vale, cuando estaban mandando a la gente a los campos de concentración, unos detrás de otro. Claro, ¿qué es lo que hacen? Llaman a la orquesta, ya estaban durmiendo, unos se han venido a un sitio, otros llaman a María Yudina, dicen: venid para acá. Al director no lo encuentran, porque en fin, los teléfonos
tampoco toda la gente tenía teléfono en esa época, bueno, móviles por supuesto que no, claro que no, pero en fin, fijos tampoco había tantos. Y no reúnen a toda la orquesta entera, les faltan algunos, lo graban con otro director y le mandan la copia a Stalin, que no se da cuenta del cambiazo. Claro, es un poco difícil darse cuenta del cambiazo. Ese disco yo lo tengo en casa, en fin, se puede comprar en internet, o sea, María Yudina y tal. Y tiene la gracia de que cuando Stalin murió, el disco que estaba sonando en su tocadiscos era el concierto para piano número 23 de Mozart, interpretado por María Yudina. Pero la historia se hace más graciosa todavía y refleja que ninguno es hijo de puta, perdón por la palabra, de 360 grados, ¿vale? Nadie, ni siquiera Stalin. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? María Yudina, Stalin le dio un premio. Había un premio que se llamaba, muy importante en la Unión Soviética, que se llamaba el premio Stalin, que estaba dotado con una dotación económica significativa. Prokofiev lo ganó varias veces. Stalin iban cambiando de opinión, porque luego pues, le prohibían obras que a la vez había ganado el premio Stalin, en fin, un poco contradictorio esto. A más dictador a veces más contradictorio. Le dio un premio, era un premio considerable, y María Yudina dijo, este premio lo voy a donar a la Iglesia Ortodoxa rusa, entonces inexistente, y a los luchadores contra Stalin. Tienen narices, no tienen narices decir eso, porque vamos a ver. Y por supuesto le dicen a Stalin, bueno, que la detenemos, nos la cargamos, en fin, la llevamos a cama. No, son cosas de María, no pasa nada. La dejó estar, le dejó hacer lo que le daba la gana. La chica, toda la música que estaba prohibida, de compositores que calificaba como degenerados, hasta Stravinsky, que era enemigo público, le permitía tocarla en Moscú, lo que quisiera. Bueno, eso significa que dentro de su absoluta brutalidad, pues había un pozo ahí de amor por la música. Y otra cosa muy importante que la mayoría de la gente no sabe, Stalin era un hombre hiper culto. O sea, lo que se dice muy leído tenía una biblioteca inmensa, pero no porque tenía una biblioteca inmensa que se iba a comprar libros y ponerlos en la biblioteca, no, que se los había leído. O sea, dominaba absolutamente Shakespeare, dominaba todo. O sea, tenía una cultura literaria, tenía una cultura musical, tenía una cultura histórica. No era un gran orador, no era tipo Hitler, es un personaje diferente, pero que desde luego su nivel cultural era impresionante, más alto que Hitler. Y bueno, y mucho más hábil que Hitler también sin duda, porque ¿quién ganó la guerra? ¿Y quién hizo la estupidez de invadir la Unión Soviética? Hitler. O sea que algo de mérito tenemos que darle a Stalin, que esto no quita la brutalidad y todo eso, yo no digo nada. Hay estadísticas de quién es más bruto el uno que el otro, quién mató más que el otro, bueno, yo no estoy diciendo eso, y no es que sea un admirador de Stalin. Lo que pasa es que muchas veces los personajes históricos tendemos a fijarnos en dos características y no miramos el conjunto total de ese personaje. Evidentemente, no era un intelectual, sí y no. Lo que pasa es que no era un hombre que tuviera ese encanto social, esas dotes oratorias, esa capacidad de convicción, no era un Lenin en ese sentido, pero bueno, tenía sus cualidades y evidentemente pues se afianzó su liderazgo de forma brutal, sí. ¿Cómo? Pues matando a este señor. ¿Quién es este señor? Trotsky. Y esta es la película absolutamente soberbia de Joseph Losey, que por cierto es el que hizo el famoso Don Giovanni, la mejor película de ópera nunca hecha. Es el autor de esta película también, con Richard Burton, Alain Delon, o sea, top de reparto. Y a Trotsky, ¿quién lo mata? Un español, un catalán, Ramón Mercader, por encargo de Stalin, en México, cuando se estaba acostando con Frida Kahlo, por cierto. Bueno, se lo maté en el día que se estaba acostando con Frida Kahlo, no es que, pero más o menos. Bueno, puede que fuera el día, no es que en el acto se estaba acostando con Frida Kahlo y entonces lo mataran, eso no he querido decir eso. En la época en que las estaba acostando con Frida Kahlo, con una diferencia de edad impresionante entre los dos, claro, y Trotsky estaba bastante cascado. Trotsky es otro estilo completamente diferente, quería la revolución universal, y bueno, y aquí sí estamos no vamos a detenernos en esto, porque claro, esto daría lugar a varias horas y no es el tema de la charla. Esta es una película estupenda sobre Stalin. No es tan buena como la anterior, no hay ninguna... yo he visto todas las películas que se han hecho sobre Stalin, algunas son bastante malas, algunas son soviéticas, algunas, bueno, son... como hay una con música de Shostakovich, La caída de Berlín, donde presenta a Stalin en Berlín, tomando Stalin Berlín, que Stalin evidentemente no estuvo en la toma de Berlín. Pero bueno, de lo que hay, esto es lo mejor.
y está con su mujer aquí. Y esta es una miniserie que es mitad ficción, mitad documental, que sí que la recomiendo absoluta y totalmente al 100%, porque habla, como dice World War II, behind closed doors, es decir, entre puertas cerradas. Stalin, los nazis, son los acuerdos por los cuales se hace la distribución del mapa del mundo. Y están como protagonistas de la serie Stalin, Churchill y Roosevelt. Como digo, es mitad ficción, mitad documental, está muy bien hecha. Normalmente la BBC es casi garantía de calidad, no es que todo sea de calidad y se ha deteriorado un poquito, esto ya no es exactamente como era antes, pero esta es absolutamente excepcional y sirve muy bien para el contexto histórico. Y si estoy sacando a Stalin es porque Stalin y Prokofiev son estrictamente contemporáneos. Si es que ya lo he dicho, que es que se mueren encima del mismo día, ¿qué más contemporáneo puede haber? Pasamos ya al apartado siguiente, películas sobre la época de Prokofiev. Bueno, brevemente, podría haber traído 50 o 100, pero bueno, he traído las que me gustan particularmente o considero de recomendación, no siendo yo un especialista en cine, pero bueno, algo he visto. Enemy at the Gates es la mejor película que hay sobre la famosísima batalla de Stalingrado. No debe confundirse con la de Leningrado. Es soberbia la descripción. El principio, no voy a hacer spoiler, bueno, no hace falta hacer spoiler porque todos sabemos cómo termina, pero el principio es espectacular porque se ve a rusos matando a los rusos que intentan escapar y se ve la crudeza tremenda de la situación y cómo progresa. Es muy difícil estas películas de batallas y demás, pero dentro de lo que hay hay otras películas sobre la batalla de Stalingrado. Esta para mí es la mejor sin ninguna duda y la recomiendo al 100%. Il treno di Lenin, o de Lenin, de Damiano Damiani, con Ben Kingsley, un gran actor conocidísimo. Esta es una miniserie italiana de la RAI, Radio Televisión Italiana, que también la recomiendo, es de un estilo diferente, es de menos acción. Es el tema del tren de Lenin cuando lo lleva a San Petersburgo para el estallido de la Revolución Soviética y cómo lo consiguen enviar, cómo los alemanes les interesa, etc. Muy, muy interesante. Taurus es un poquito más compleja, también es Lenin, rusa, bueno, no todo el cine ruso, pero también muy interesante. Doctor Zhivago es estrictamente contemporáneo de Prokofiev, porque es Boris Pasternak, que era amigo íntimo de Shostakovich, pero también era amigo de Prokofiev, era amigo de Lina. Boris Pasternak le decía mucho a Lina: Lina, te estás equivocando, no salgas tanto con extranjeros, no te relaciones tanto, vístete de forma mucho más discreta, haz que por la calle parezcas una chica normal, lo vas a complicar. No le hizo ni caso, Lina, ni el más mínimo caso. No visites tanto embajadas, etc. No pidas tanto el permiso de salida ni insistas tanto porque no te lo van a dar. Todo eso se lo decía Boris Pasternak. ¿Quién es Boris Pasternak? El autor de la novela de Doctor Zhivago. Hay una película tradicional, clásica, de Doctor Zhivago. A mí me gusta menos, también porque, bueno, Keira Knightley me encanta, es buenísima, en fin, y también lo hace muy bien, aparte de que sea muy guapa, siempre también es agradable que sea guapa, pero es una excelente actriz. Pero es que me gusta más, aparte que todo lo que es miniserie tiene la ventaja de que es más largo y entonces se desarrolla más la historia. Hombre, no siempre porque sea más largo significa que sea más bueno, pero claro, a veces no es mala, la película clásica tampoco es mala. Esta es mucho más reciente y es una película sobre Nureyev que está en Prime, además, se puede ver en Prime. Ahí no he puesto lo de Prime, no está, esta está en Prime, sí, también está en Prime, sí, igual que el Spindles. Nureyev es el gran bailarín soviético y si la traigo aquí es porque es misma época de Prokofiev, porque sale también música de Prokofiev, porque es un bailarín soviético que se refugia en París, precisamente. Huye de los soviéticos y se refugia como refugiado político en París. Y en ese sentido hay un cierto paralelo, porque ya es aunque sea una época un poquito más adelantada, hay una coincidencia de fechas parcial también. El espía inglés es una película relativamente reciente, muy buena, y me gusta mucho porque refleja, a mí me gustan las películas en general, pero estamos en Prokofiev hoy, ¿vale? Entonces estoy sacando lo que tenga también alguna relación con Prokofiev. Me encanta porque en un momento dado asisten a una representación en el Bolshoi de un ballet de Prokofiev y asiste Khrushchev
Kuznetsov en ese momento, es decir, ya muerto Prokofiev, claro, Kuznetsov, como sabéis, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el presidente de la Unión Soviética, para entendernos, aunque no fuera ese el nombre. Y además es Cenicienta, no es Romeo y Julieta, que es el siguiente ballet posterior a Romeo y Julieta, luego entraremos en eso. Y claro, suena brevemente la música de Cenicienta, es impactante ver, digo, mira, fíjate, está Khrushchev escuchando Prokofiev en el Bolshoi. En sí la película en cualquier caso es excelente para ver, también está para mi inspiración. Vale, la siguiente, pasando al siguiente capítulo ya, estos son links, es decir, no son fotos. Links, he copiado una serie de links que hacen referencia a artículos míos, es decir, cosas que he escrito sobre Prokofiev, si tenéis interés por ampliar. Podéis poner Sergio con estos títulos, bueno, si le añadís Pedro Beltrán mejor, ya seguro que sale entonces, y si no, pues Legal Today, etc. El primero sobre un juicio, el de Reyes Montfort en el Tribunal Supremo, como he indicado, las mujeres judías de Prokofiev, el proceso de Prokofiev y su mujer española, el compositor ucraniano, ahí sí que le he llamado ucraniano, Sergei Prokofiev, y las óperas comunistas de Prokofiev, porque efectivamente Prokofiev tiene dos óperas comunistas, totalmente comunistas, luego hablaremos de eso. Y el último es Mira Mendelssohn, la esposa judía de Prokofiev, otro artículo más. Pasamos al capítulo siguiente, el ajedrez. Bueno, pues aquí tenemos a Prokofiev de niño jugando al ajedrez. Se puede aprender a jugar al ajedrez de muy pequeñito, y Prokofiev aprendió a jugar al ajedrez con 3 años de edad. Y no lo dejó nunca, y es un hábito intelectual formidable. Además, el ajedrez era asignatura obligatoria en todos los colegios soviéticos. Por eso hay, pues, los grandes jugadores de ajedrez, la inmensa mayoría han sido rusos o soviéticos. Yo de niño jugaba una barbaridad al ajedrez, jugaba sin parar, de forma... Además, ya había empezado a ver máquinas, además de esas que podías jugar contra la máquina, me tiraba horas y horas. Y es un ejercicio intelectual que te ordena tremendamente la cabeza, y Prokofiev fue toda la vida un apasionado jugador de ajedrez. Se puede decir que este chico no perdía el tiempo, porque lo que estaba haciendo era o componiendo, o escuchando música, o leyendo, o jugando al ajedrez. Claro, así ya se puede ser inteligente, porque la inmensa mayoría de la gente pues pierde tiempo. Me refiero a pierde el tiempo, bueno, lo de perder el tiempo es muy relativo, ¿no? Porque, en fin, cada uno puede utilizar el tiempo como quiera, hay una libertad de utilizar el tiempo. Pero si uno utiliza el tiempo que tiene, pues si te quitas 7, 8 o 6 horas al sueño, el resto de las horas que te quedan, Prokofiev jugaba al ajedrez incluso comiendo. El resto de las horas que te quedan las utilizas para actividades intelectuales, pues vas a ser más inteligente. Es que es evidente, es que no hay una cuestión que esto sea, que pueda ser opinable. Es lo mismo que el que se dedica a correr. Si tú empiezas a correr y corres 5 minutos y te cansas, luego corres 10 y empiezas a correr pues 8 horas al día, o haces 8 horas de deporte, no intenso, claro, no te vas a hacer 8 horas de intenso deporte al día, pues claro, te pondrás más fuerte, sí o no. Si vas 2 horas al gimnasio todos los días o 3 horas, te pondrás más fuerte, sí o no. Pues igual que se cultivan los músculos del cuerpo, se cultiva el músculo de la mente. Y uno de los mejores medios para cultivar el músculo de la mente es el ajedrez. Porque eso además te ordena la cabeza, te hace pensar muy rápido, te hace tomar decisiones estratégicas muy rápido. Y eso es algo que cultivó siempre Prokofiev. ¿En qué se equivocó Prokofiev, en mi opinión? Bueno, pues que el cuerpo también existe. Entonces Prokofiev, eso del deporte no iba mucho, ¿no? Eso no, de andar y esas cosas, pues no. Y claro, pues la cascó con 61 años. Porque si dices mens sana, in corpore sano, pues sí, ves que se puede hacer una combinación de todo, porque uno puede hacer deporte, parece que estoy aquí divagando yo, pero uno puede hacer deporte y a la vez estar viendo un documental súper intelectual, o bueno, incluso se puede hacer deporte y jugar al ajedrez, a la vez un poquito más complicado, ¿eh? Eso ya es un poquito bastante más complicado. Bueno, Prokofiev, aquí le tenemos ya de más mayor jugando al ajedrez. Ah, y el primer link tiene mucha gracia, porque es uno de los mayores tratadistas de ajedrez que hay, que le dedica un programa a Prokofiev. Es decir, entre los grandes jugadores de ajedrez, le dedica un programa de 50 minutos a las mejores partidas de Prokofiev. O sea, que se olvida de que Prokofiev sea compositor y habla de Prokofiev como ajedrecista. Y aquí lo tenemos a Prokofiev jugando en un campeonato con David Oistrakh, que era un gran violinista ruso, ejemplo de, bueno, pues lo que jugaba contra Ravel también, claro, Ravel siempre le ganaba. Y este es Capablanca, que fue varios años campeón mundial, pues Prokofiev jugó una partida con él y le ganó. No creo que Capablanca se dejara ganar. Ganó a jugadores de altísimo nivel.
Bueno, no estamos aquí para hablar de ajedrez, con lo cual vamos a saltar a otro capítulo, que es la segunda parte de la conferencia, que se titula Prokofiev y el cine. La primera parte es bandas sonoras escritas por Prokofiev. ¿Qué quiere decir una banda sonora escrita por Prokofiev? Creo que vais a entender perfectamente la diferencia. Una cosa es que alguien utilice la música de Prokofiev en una película, eso, y otra cosa completamente distinta es que Prokofiev escriba él mismo la música para una película. La diferencia son cosas distintas, claro. ¿Qué compositores han podido escribir bandas sonoras para el cine? Hombre, Beethoven un poco difícil lo tenía porque no había cine, ¿vale? Incluso Verdi no había cine, Mahler pues tampoco había cine, con lo cual pues ya estamos en compositores pues a partir de los años 30, 40. ¿Quiénes son los grandes genios verdaderos de la música para el cine? Hay tres: Prokofiev, Shostakovich, del que no hablaré hoy porque va a la conferencia siguiente, y Korngold, que Korngold estuvo 10 años trabajando en Hollywood, hizo bandas sonoras para Hollywood. Eisenstein es para quien hace Prokofiev las bandas sonoras de las películas, y esta es una película sobre Eisenstein. A mí no me entusiasma esta película, no, la han vuelto a ver otra vez además antes, porque antes de emitir un juicio crítico no tenía un recuerdo muy maravilloso, pero la he vuelto a ver hace unos días. Es una película sobre Eisenstein que lo presenta como homosexual, con escenas homosexuales, posiblemente lo fuera, pero me da igual, me parece un aspecto insignificante, no sé por qué tanta concentración en el tema de la homosexualidad, no sé si se ve incluso como un elogio. A mí no me parece ni una virtud, ni bueno ni malo, quiero decir, simplemente que no sé por qué tanta concentración en eso. En Guanajuato, que es una ciudad de México, bien, pues es un episodio histórico, porque Eisenstein vivió en Guanajuato, estaba haciendo una película llamada Viva México. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque es el autor, el cineasta para el que escribe luego Prokofiev sus bandas sonoras. ¿Qué bandas sonoras? Esta es muy poco conocida, es la primera que hay, Beth Meadum, casi la dejo caer. Y esto sí, esto es una obra maestra. Esto es una de las grandes obras maestras del cine, del año 1938. Cineasta Eisenstein. Autor de la banda sonora, Prokofiev. Prokofiev hizo la música para la película. Y yo creo que no hay ninguna banda sonora mejor en la historia de la música. No, ni siquiera las de Shostakovich, que hizo para las películas de Shakespeare, para Hamlet y Rey Lear. Porque además luego Prokofiev esto lo convirtió en un oratorio, es una música espectacular. Lo que pasa es que el pobre Prokofiev, digo lo de pobre porque es un poco pobre en ese sentido, tenía una tremenda mala suerte, porque hace Alexander Nevsky, que es una película contra los alemanes, narra episodios del siglo XIII, Rusia contra los alemanes, cuando los caballeros teutones invadían Alemania, y hay una escena famosísima ahí en la pista de hielo, de cómo que ha sido imitada luego por otros muchos cineastas. ¿Y por qué tuvo mala suerte? Porque cuando se iba a estrenar la película llegó el famoso pacto Ribbentrop-Molotov, creo que hoy lo he dicho bien, entre los alemanes, Hitler y Stalin, los ministros de Asuntos Exteriores. ¿En qué consistió el pacto? Sorprendente pacto, pues que se partían Polonia por la mitad y paz. Los grandes enemigos eran súper amigos. Claro, entonces los alemanes ya no eran malos, porque los alemanes pasaban a ser buenos. Y se iba a estrenar la película y no se estrenó, porque mira, resulta que no podemos hacer una película ahora en donde los alemanes sean unos malvados, porque los alemanes son nuestros amigos, nuestros queridos amigos, y Hitler, un señor honorable y maravilloso. La película está en cine en diversas versiones, ha sido restaurada, y lo que ya es el top del top del top, me ha ocurrido en más de una ocasión, es ver la banda sonora y con una orquesta abajo tocando. Entonces ya, bueno, eso ya es absolutamente espectacular, porque claro, el sonido es un poquito pobre para una película del 38, aunque hay algunas restauraciones ya que sale bastante bien. Otra de las películas de Prokofiev con Eisenstein, Iván el Terrible. Iván el Terrible son dos películas. Iván el Terrible, la parte primera, aquí, Iván el Terrible, parte segunda. Bueno, aquí están las dos juntas. Otra vez aquí el pobre Prokofiev tuvo bastante mala suerte, porque a Stalin le encantaba Iván el Terrible, no sé por qué, si él se sentía terrible o tal. Y la película es encargo, es decir, le dijo a Eisenstein, ¿por qué no haces una película de Iván el Terrible? Y Eisenstein le dijo, ¿qué te parece que haga la música Prokofiev? Ah, pues fenomenal, que haga la música Prokofiev, muy bien. Hicieron la película
y resulta que se estrena la primera parte, todo muy bien, todo muy contento, muy bonito, y se hace, bueno, pues vamos a hacer una segunda parte. Yo había proyectado una tercera. Y hace la segunda parte y Stalin la ve. Stalin tenía un cine en su casa. Bueno, sí, pues una habitación como esta, imagino, ¿no? Con una pantalla de cine grande, le gusta mucho el cine también. Y le proyecta la película y dice, pero qué porquería es esta. O sea, están presentando a este hombre como un cruel dictador y parece como que lo están asociando a mí. ¡Hala! Prohibida. Pues de nuevo tiene mala suerte Prokofiev, porque una cosa que podía haber sido un éxito extraordinario y demás, porque pues fijaros el cine en aquella época lo que podía ser, bueno, ahora lo es también, pero evidentemente entonces que empezaba y que había cines ya en tal cantidad de ciudades, etcétera, pues prohibida por el señor Stalin, y parte tercera, olvídalo. Y siguiendo con la mala suerte, pues Eisenstein se pone muy nervioso porque entran en el acoso y tal, piensan que le van a detener, que le van a mandar al gulag, etcétera, y de tanto nervios, tanta tensión, etcétera, pues pasa lo que pasa. Infarto de miocardio y al hoyo, 50 años de edad. Entonces, claro, pues se queda Prokofiev sin su cineasta y bueno, y la película pues ya pasaron años hasta que murió Stalin, que se volvió. La siguiente es menos conocida en cuanto a la película en sí, pero no en cuanto a la música. Es Lieutenant Quiché o Teniente Quiché. Esta es una película que está en YouTube, además, basta poner Lieutenant Quiché en YouTube, y está además subtitulada, no sé si es castellano, pero bueno, un idioma inteligible me refiero, pero no sé si es castellano o inglés, creo que quizás sea castellano incluso. Inglés, francés, yo creo que es castellano. Y además en subtítulos bastante grandes que alguien los ha debido poner. Es una obra muy conocida, muy interpretada, y si no la conocéis del nombre, la conoceréis de la música, porque está en cantidad de anuncios de televisión. Porque yo no sé lo que hacen las agencias de estas de televisión, de anuncios, que parece que uno le pone un anuncio a un perfume y luego les lo ponen otro y se lo ponen el otro y se copian, y por eso hay tanto Romeo y Julieta la que más sale. Pero Romeo y Julieta está en cantidad de anuncios. Pero esta también, a lo mejor os pasará que escuchéis algo, vaya, este trozo me suena, vaya, pero el resto no me suena, claro, porque los anuncios suelen ser bastante cortos. Es una música preciosa, espectacular, y la película tiene muchísima gracia. Es una película cómica sobre... La vi el otro día, además la repasé el otro día, una película que había visto hace mucho tiempo ya. Y tiene muchísima gracia porque es una película cómica sobre los zares, donde se inventan un señor brillante, que en realidad no existe, pero lo van ascendiendo, pero no existe, ese señor no existe. Entonces se refleja como la burocracia zarista es tan mala, tan desorganizada, etc. Bueno, tiene su gracia, y sobre todo cuando suena la música de Prokofiev, entonces ya la gracia es multiplicada por 10. Porque a mí particularmente me encanta ver esos trozos que conozco también asociados a imágenes concretas. Vale, hay alguna más, hay una película de partisanos en las estepas de Ucrania, precisamente, del 42 y demás, pero bueno, es que tampoco puedo hacer esto tan extenso. Pasamos a la siguiente. Películas que utilizan música de Prokofiev. Es decir, esto ya no son bandas sonoras de Prokofiev, sino alguien que ha hecho una película de cine y ha decidido ponerle en todo o en parte música de Prokofiev. Esta es la primera. The Competition, que además he puesto el link. No, lo primero que he puesto aquí es película relación completa. Si alguien tiene ganas de ver la relación completa, son 370 películas, ¿vale? A lo mejor conocéis algunas. Lógicamente no iba a hablar aquí de 370 películas porque hubiéramos necesitado varias días. Además tampoco las conozco todas, ni te hubiera tenido muchas ganas de verlas todas para comentarlas. He traído algunas porque las conocía o tal, ¿vale? La primera que sí que he puesto el link es The Competition. Bueno, he puesto el link al fragmento de Prokofiev. El link no es a la película completa. La película completa se puede adquirir por estos precios ridículos de Amazon de 8 o 10 euros, porque a más antigua la película, más barata es. Eso ya sabéis cómo va. Entonces, The Competition es una película de 1980 que la traigo aquí porque utiliza música de Prokofiev. Es un concurso, es un torneo, un concurso, competición de piano. Y es una historia romántica, y la chica que está ahí en la foto está dudando entre si hacer Mozart y Prokofiev. Le dice, no, hombre, con Mozart va a ser mejor porque vas a ganar, con Mozart, tal cual. Le dice, no, pues mira, yo casi pues prefiero hacer Prokofiev. No, Mozart. Al final decide hacer Mozart, se estropea el piano, se enfada y dice, pues voy a hacer Prokofiev. Y toca ese fragmento de 7 minutos íntegro del concierto para piano número 3 de Prokofiev maravillosamente, y gana el concurso. Bueno, voy a ir abreviando porque si no
se me va a hacer tarde y no quiero que se haga tan tarde y quiero que haya un tiempo de coloquio. Hijos del Hombre es una película que nos presenta un futuro distópico en el cual ya la humanidad no tiene hijos. La humanidad ha dejado de nacer niños, el último que nació fue hace 18 años, y hay un fragmento también de música de Prokofiev, excelente película. Calícula de Punto Brass, he elegido este fotograma, una película estupenda, también tiene música de Prokofiev. La última noche de Boris Gulsenko, de Woody Allen, no es de lo que más me gusta de Woody Allen, pero lo que sí que me gusta es que solo tiene música de Prokofiev, nada más, no hay ninguna otra. A Woody Allen le gustaba mucho la música y la elige aquí solo de Prokofiev. El Jardín de las Delicias de nuestro querido Carlos Saura también tiene en parte música de Prokofiev, y de Briggs-Joff, El mayor robo del siglo, también lo tiene. Música en parte de Prokofiev, que me hace mucha gracia porque se la ponen justo al famoso jefe de los espías, a Huber, que le ponen la marcha del amor de las tres naranjas. Y no sé si pega mucho, pero bueno, tiene su gracia escucharla. Bien, documentales con música de Prokofiev no hay mucho. He puesto estos dos que hay, por si queréis buscar un documental, uno en Medici y el otro en YouTube. Este es estupendo, de Prodigal Son, es precioso. Y pasamos a la tercera parte, que es la obra. Bien, óperas. La primera ópera, Madalena, es de 1913. Estamos todavía, Prokofiev tiene tres periodos claramente diferenciados. Prokofiev en Rusia, no en la Unión Soviética, sino Prokofiev en Rusia, hasta que estalló la Revolución Soviética. El Prokofiev que se va de Rusia y que está en París principalmente, con giras en Estados Unidos, y el tercer Prokofiev, que es el Prokofiev que vuelve a la Unión Soviética. Ahí las fechas son importantes. Bien, Madalena es una ópera que es de juventud, no tiene relevancia, además Zemlinsky tiene una sobre el mismo tema, bastante mejor. De Gambler, además tenemos aquí nada menos que a Barenboim y la Staatsoper de Berlín, ya estamos en otro nivel, es sobre la obra de Dostoyevsky, El jugador. Gambler es el jugador. Y aquí ya tenemos una obra maestra absoluta, y además en francés, no porque ponga aquí The Love for Three Oranges, porque la música Prokofiev la escribió en francés. Y es verdaderamente lamentable, y para denunciar a los franceses, lo poco que se representa esta ópera en Francia y lo poco que cuidan en Francia el patrimonio musical de ópera francesa de no franceses. Porque hay cantidad de bodrios literales de compositores franceses, no todos, pero algunos, y sin embargo hay mucho repertorio francés de grandes compositores. Esto es una absoluta joya, un encanto desde todos los puntos de vista. Se la encargó la ópera de Chicago, pero Prokofiev dice, bueno, en ruso no me hagas la ópera en ruso. Prokofiev dice, mira, en inglés es que no lo hablo bien. Bueno, la puedo hacer en francés, venga, hazla en francés. Estreno en Chicago de una ópera en francés, y es una ópera francesa, hay grabaciones francesas. Luego Prokofiev hizo más adelante una versión rusa. Y esto es otra joya absoluta y extraordinaria, que es una ópera sobre un juicio de la Inquisición en Alemania, que se llama El Ángel de Fuego, y esta versión concretamente, bueno, es mágica, absolutamente mágica. Estamos en el 27. Semyon Kotko, esto no puede ser más actual, porque es una ópera sobre Ucrania, en donde Prokofiev quiso hacer una ópera ucraniana y de nuevo volvió la malísima suerte, porque en la ópera, cuando la hace Prokofiev, es sobre la Primera Guerra Mundial y sobre lo malos y perversos que son los alemanes en la Primera Guerra Mundial, matando ucranianos, etc. Qué malos son los alemanes. Se va a estrenar la ópera, Pacto Ribbentrop-Molotov, ópera prohibida porque no se puede hablar mal de los alemanes. ¡Hala! A paseo la ópera. Ahora otra vez, ahora ya sí se hace, claro, lógicamente se hace porque ahora, bueno, años después ya no importa, pero en fin, es que realmente hace falta. Prokofiev dice, anda que tengo mala suerte, ¿eh? O sea, aquí uno no sabe cómo acertar. Esta es para mí la mejor ópera cómica de la historia. He dicho de la historia, es decir, digo por encima del Barbero de Sevilla, de lo que sea, me da igual la que os venga en mente, que me da lo mismo. Bodas en un monasterio es una ópera de tema español, con protagonistas españoles. Es una delicia desde el principio hasta el final, que vamos, si uno está un poquito triste ya se pone esto y vamos, ¿para qué? Es que es imposible que no se le pase la tristeza. Es de estas de escucharlas 50 veces, en fin, 50 o 200. Está con Anna Netrebko, además, cuando estaba joven y guapísima, ahora desgraciadamente ha ganado como 50 kilos, y aparte no tiene la misma voz, porque, bueno, pues no sé, no mayor peso mejora la voz.
La chica debió tener problemas personales o no sé, no está a nivel. Bueno, ahora en cualquier caso está prohibidísima porque como es íntima amiga de Putin, pues ya no se la ve por ningún lado. Valery Gergiev, por cierto, que dirige, también es íntimo amigo de Putin y también está prohibidísimo, pero en fin, a mí esas cosas me dan igual, yo me permito escuchar el disco, nadie me va a prohibir que escuche el disco. Y está en DVD mágico. Y encima, por si fuera poco, hay una plataforma que se llama Ópera en Vídeo, que tiene nada menos que 28.000 representaciones de vídeo, de ópera y de conciertos, y tiene otra versión más reciente en Vladivostok, nada menos que Vladivostok, que es la otra punta de la Unión Soviética, tiene 4 versiones nada menos esa plataforma de ópera en vídeo. La ópera, como digo, es temática española desarrollada en Sevilla. Bien, la siguiente que traigo es la mejor ópera, en mi opinión. Bueno, esto yo que expreso opiniones, o sea, no es otra cosa, cada uno tendrá la suya. Me gustaría que alguien para... Se ha caído Prokofiev, se ha enfadado. Quizás se enfada porque le sacaba a su competidor. Seguro. ¿Qué es este? No hace falta, déjalo ya, si no se cae más, si no se va a romper el cristal. Cuando digo que expreso opiniones, me gustaría que alguien, si no está de acuerdo con lo que yo he expresado, que por supuesto es completamente respetable, faltaba más, pero antes de expresar la opinión, escuchar a lo otro, porque claro, sería muy fácil decir, no, el barbero de Sevilla, y yo entonces haría la pregunta, vale, ¿has escuchado? ¿Puedo darse un monasterio? ¿Vale? ¿Has escuchado? Y además más de una vez, conoces el texto, ¿la has visto en vídeo? Porque claro, entonces es cuando realmente sin comparación es imposible. Luego ya están, por supuesto, las afinidades personales, los gustos de cada uno. Otra cosa que no podemos olvidar es que una ópera del siglo XX, pues lógicamente tiene una acción dramática, un contexto que no puede tener una ópera del siglo XIX, y menos del XVIII o del XVII, es otra estructura. Bien, pues dentro de opiniones, en mi opinión, esta es la mejor ópera española de la historia. ¿Y por qué la traigo aquí? Porque es exactamente el mismo tema, el mismo tema que Boda en un monasterio. Es cambio de título, pero es lo mismo, es La dueña. ¿Y de quién es? De Roberto Gerard. ¿Y quién es Roberto Gerard? Pues también, en mi opinión, el mejor compositor español. ¿Y ese señor quién es? Bueno, pues un compositor español que preferentemente actuó en la segunda mitad del siglo XX, era republicano, se tuvo que exiliar forzosamente, por lo tanto trabajó en Inglaterra, y estamos ante el absurdo de que esta ópera de tema español está cantada en inglés. Hay una versión, además en ópera en vídeo, porque se hizo en televisión española, años después, ya, en fin, con caída de dictadura de Franco, etc., se estrenó, y se estrenó en inglés, acertadamente, porque la ópera era en inglés. Bien, por eso la traigo aquí. Bien, Guerra y Paz, ya esto es soberbio, esto es el más de lo más de lo más de lo más, porque es una ópera sobre la novela de Tolstói, escrita en plena Guerra Mundial, la otra también, O sea, tanto Bodas en un monasterio, veremos las fechas, 1941, y Guerra y Paz del 41 al 52, pero porque hizo revisiones, es decir, todas las dos grandes óperas de Prokofiev, que paradoja, están escritas en plena Segunda Guerra Mundial. No estaba en Moscú, se había ido lejos, a la capital del actual Kazajstán, para estar allí más tranquilito. Estaba con su esposa, Mina, con su segunda esposa, muy contentitos los dos, escribiendo, muy felices, y se nota la alegría, se nota la felicidad, se nota en dos de las grandes obras maestras de la historia de la música. Esta ópera lo que pasa es que tiene un pequeño problema, que es que tiene 72 protagonistas, he dicho 72. Claro, para representarla es un poquito caro, aunque algunos protagonistas lo repitan, pues sale un poco caro, aparte que dura mucho. Tiene mucha gracia porque hace unos meses la representaron en Múnich, esto lo sé por revistas de música y demás, y cortaron media hora porque dijeron, hombre, los coros patrióticos rusos esos no los vamos a poner, que no es momento. Bueno, pues vale, pues para eso no hagan la ópera, no sé, o lo hacen todo o no hacen nada, porque me parece de lo más absurdo. Esta es una ópera comunista totalmente, porque es la historia de un aviador, es una ópera post-guerra mundial, 48, post-segunda guerra mundial. Es un aviador soviético que pierde las dos piernas en una batalla aérea, va al hospital, le tienen que amputar las piernas, y a pesar de eso decide seguir luchando. Es historia real, por eso es historia oficial, decide seguir luchando en la famosa batalla de Kursk, que ganan los soviéticos, derriba un montón de aviones alemanes porque sigue pilotando en aviones, pero sin las dos piernas. Bien, más comunista la historia no puede ser. Bueno, voy abreviando, pasamos a los ballets. Chut no es especialmente significativo. El paso de acero, esto les molestó mucho a los soviéticos
porque a Prokofiev se le ocurrió hacer un ballet sobre el trabajo soviético, las industrias, etc. Y esto pues no le pareció muy correcto. Y yo no sé si para corregir le dio el título o qué quería decir exactamente, porque este, que sí que es una obra maestra de la historia de la música, uno de los 3 grandes ballets de la historia, se llama El Hijo Pródigo, The Prodigal Son, que es la parábola bíblica, es decir, es el hijo pródigo de la Biblia. Y hay una versión maravillosa además en YouTube con el New York City Ballet. Romeo y Julieta es sobradamente conocido, pero la foto que traigo aquí es una película del ballet, es decir, escenarios naturales, el ballet hecho en escenarios naturales. Un poco recortado, en cualquier caso hay una cantidad de versiones estupendas. Y Cenicienta, que es menos conocido, es el gran ballet de Prokofiev. Bueno, el gran ballet, Romeo y Julieta por supuesto es el gran ballet, pero Cenicienta la música es más elaborada. En fin, los dos son maravillosos, no voy a decir que uno esté encima del otro, son diferentes cada uno en su estilo y los dos son absolutamente mágicos. Aquí ya Prokofiev tenía las facultades un poquito más decaídas, porque su época final no es la misma y este ballet no está al mismo nivel que los otros. Bien, saltamos. Sinfonías. La Sinfonía Clásica, es la 1 de Prokofiev, 1917, os va a sorprender cuando os diga que es la sinfonía más interpretada del siglo XX. Del siglo XX. Y dices, ¿cómo? Pues sí, es que yo estoy convencidísimo de que si os la pongo, que no hay tiempo, vais a reconocer los temas, los fragmentos, pero no vais a saber que es la Sinfonía Clásica de Prokofiev, porque es una sinfonía en la que el propio Prokofiev dijo que iba a imitar a Haydn, que iba a coger a Haydn, transformándolo en el siglo XX, pero la sonoridad es clásica, totalmente, por eso se llama clásica. Es decir, Prokofiev no es un compositor, vamos a ver, es un compositor moderno, por supuesto, pero no es una música rara, estrambótica, qué cosa tan rara, no nos confundamos, porque además los soviéticos no se lo hubieran permitido. En cualquier caso, esta no es de época soviética, es del 17, menudo año. Una obra maestra. Esta me gusta menos, la 2, y paso por delante. La 3 es una adaptación orquestal, porque no consigue estrenar El Ángel de Fuego y hace una adaptación orquestal con temas de la ópera. Es una sinfonía absolutamente mágica. El Ángel de Fuego no les pareció tampoco bien a los rusos, no les pareció bien en París y ya se estrenó cuando ya había muerto Prokofiev. Utilizando ese material, pues en parte lo adaptó por una sinfonía. La 4 es lo mismo, pero con El Hijo Pródigo. El ballet El Hijo Pródigo, otra obra soberbia. Y aquí estamos en la obra, otra de las grandísimas obras popularísimas y súper conocidas de Prokofiev, que a lo mejor pasa lo mismo, que no sabéis que es de Prokofiev, pero bueno, la música suena un montón detrás de otro montón, que es la Quinta Sinfonía. Es decir, hay 2 obras de Prokofiev que están muy por encima de popularidad que los demás, 2 sinfonías, la 5 y la 1. Y además la 5 ya el éxito fue colosal, porque Prokofiev la estrena en el mágico año, y he puesto la fecha exacta, no está bien puesto, el año lo he puesto mal, 13 de enero de 1945, no 55. Es decir, 45, ¿qué pasa en el 45? Bueno, Rusia ya, o la Unión Soviética, ya va a ganar la Guerra Mundial. Dentro de esa, todavía no celebraciones, Prokofiev hace una sinfonía triunfal. Hay esta versión, además, de Karajan, como yo no soy nada fanático de Karajan, pero utiliza un tam-tam que yo no sé dónde lo ha sacado, que es que saca un sonido de la orquesta de Berlín que vamos, te inunda la sala, te inunda todo. Esta obra es súper agradable de escuchar, energética, en fin. Al que no conozca a Prokofiev o lo conozca poco, la recomendación no puede ser más absoluta. Os vais directamente a YouTube, ponéis Prokofiev Sinfonía número 5, una sinfonía que más se suele hacer bastante bien, o si no os vais a Idaho y ya buscáis la versión de la orquesta de Berlín, a mejor orquesta, a gran orquesta americana, etcétera, pues mejor resulta. Bien, la 6 quizás sea la obra maestra de Prokofiev, pero es más sombría. Tiene también, como le pasa a la quinta de Sostakovich, un final vacío, que puede que sea bien, porque no me parece bien terminar mal, ¿vale? Estamos en el año 47, a Stalin le decepcionó porque esperaba también otra sinfonía triunfal. Ahora, qué sonoridad, es que no tengo palabras. Y encima este disco con Prevén, que estuvo casado con Mia Farrow, este disco con la Sweet Stylian, bueno, eso es uno de los mejores discos de mi extensísima colección. En la 7 ya tenía las facultades más decaídas, ya hay
en los últimos años Prokofiev además no estaba ya en capacidad ni siquiera de orquestar las piezas, pedía ayuda para sus estudiantes, que le ayudaran, etcétera, etcétera, y ya tiene algunos elementos melódicos, pero no es el mismo nivel. Conciertos para piano, el 1, excelente, el 2 también excelente, y el 2 tiene bastante gracia, bueno, gracia, la palabra gracia no sé si es la correcta aquí precisamente, porque está inspirado en la obra que pongo a continuación, que es Otto Weininger, Sex und Charakter. ¿Y quién es Otto Weininger? Otto Weininger es un filósofo alemán que escribió un libro sobre sexo, el sexo y el carácter de las personas, etc. Misógino total, absolutamente misógino, también antijudío total, y eso que él era judío. Hitler lo consideraba su judío favorito, por eso, porque era antijudío. Y se suicidó con 23 años, con 23 años, de una forma totalmente teatral, porque se suicidó en la casa de Beethoven, en la última casa donde vivió Beethoven. Fue a la casa de Beethoven, un suicidio de verdad, no de estos tontos, sino que cogió una pistola y se disparó y se mató. Bien, coge de ahí Prokofiev la idea de esta sinfonía, con lo cual tampoco es precisamente entonces muy este concierto para piano. El 3, bueno, aquí está el libro de Otto Weininger, ¿vale? Interesante de leer en lo que, en las pocas partes en las que uno puede estar de acuerdo, que algunas hay, y en las muchas en las que uno estaría en desacuerdo. Yo lo he estudiado bastante este libro. Es un tema que me ha interesado porque escribí historia de la sexualidad y lógicamente era un libro a tener en cuenta. Bueno, esto ya para mí es el top de los tops, de los tops, de los tops, de lo que no hay más top. Es decir, bueno, primero además ya el propio título lo pone, The Highest Level, ¿vale? ¿Por qué es el top? Porque para mí el concierto para piano número 3 de Prokofiev, yo no sé, lo diría ahora, en otro momento no sé lo que diría, creo que a lo mejor diría lo mismo, es, lo voy a decir así de contundente, mi obra favorita de toda la historia de la música. Y la obra que sí que la podía escuchar 500 veces y que además la alegría, la intensidad que produce, la emoción, y no estoy solo en esto, en la película de Competition que antes he sacado, que es gracioso que la chica toca el último movimiento del tercero de Prokofiev, no cogen otro, y es el concierto, vamos, se considera por los pianistas uno de los grandes conciertos para piano de la historia. Y esta versión concretamente es total, porque está hecha en estudio con la Filarmónica de Berlín, con Ratter, que la música esa le va que no veas, con Landland, que es un virtuoso, y claro, esto es, pues eso, The Highest Level, no tiene otro nombre. El concierto de Bartók 2, pues, que es muy bueno, es una sombra. El cuarto, aquí hemos bajado porque el cuarto de Prokofiev tiene una historia muy particular, por eso pone Paul Windstein. ¿Quién es Paul Windstein? Paul Windstein es el hermano del filósofo Ludwig Wittgenstein, de la familia Wittgenstein austriaca, que perdió un brazo en la Primera Guerra Mundial y era pianista. Y como tenía mucha pasta, pues se dedicó a encargar conciertos a Ravel, que es muy famoso, el concierto para la mano izquierda. También le encargó una a Prokofiev, pero Prokofiev pues, no lo cogió con muchas ganas, la verdad, eso de hacer, en fin, cobró el dinero, pero no. Y el quinto no está a nivel, o sea, que estoy tratando de ser objetivo. Bueno, salto, y ya vamos terminando. Conciertos para violín, porque quiero que haya un tiempo de debate o de coloquio. Conciertos para violín, yo diría que los dos son absoluto y totalmente mágicos. Es una sonoridad como, no sé, es que yo diría que es casi de otro mundo, porque claro, el violín es tan bonito, tan precioso, que pues para mí son mis dos conciertos para violín favoritos de toda la historia de la música. Pero en fin, es que no soy objetivo porque estoy enamorado, y cuando uno está enamorado, pues no es muy objetivo. Lo que pasa es que es un amor que me dura ya más de 50 años. Qué pena que con las mujeres no pase eso, ni con los hombres, a la inversa. Sería bonito que se mantuviera con la misma intensidad. Bueno, otras obras y ya termino. Pedro y el Lobo, bueno, un montón de películas. He puesto los varios narradores que hay que ilustran sobre la importancia de la obra. Gorbachev, Bill Clinton, Sofía Loren, Lina Prokofiev. Esa me encanta, la de Lina Prokofiev, porque qué gracia tiene que la propia mujer de Prokofiev haciendo Pedro y el Lobo, cuando estuvo en un campo de concentración, después de salir, años después, es que es graciosísimo. Oleg y Gabriel Prokofiev por los hijos de Prokofiev, y Jacqueline Dupré, la mujer de Daniel Barenboim. Y esta, vamos, el título diréis, ¿pero esto qué es? Cantata para el 20 aniversario de la Revolución de Octubre. Los textos, ahí lo pone, son de Marx, de Engels, de Lenin y de Stalin. No veas, para una cantata, no está mal,
Y encima no les gustó, encima no les gustó. A los soviéticos no les gustó porque dijo que Prokofiev los textos que había elegido no eran los adecuados. Vale, o sea que encima se la prohibieron, ¿vale? Con lo que se había esforzado el chaval de hacer una cantata, y no es una mala obra, en absoluto, en absoluto. Con lo que se había esforzado el chaval de hacer una cantata, pues bien, y mira, prohibida. Es espectacular, el sonido es espectacular, tiene mucha gracia porque sale Lenin cantando y claro, hombre, lo que pasa es que textos comunistas adaptados a una cantata, pues claro, en fin, bueno, pero en cualquier caso, y además hay en versiones que están subtitulados, por lo cual, pues mira, uno aprovecha para leer. Los textos filosóficos de Marx, de Engels y de Lenin, Stalin no era tan gran autor, no son malos en cuanto a la teoría, el problema luego más bien ha sido la aplicación práctica, claro, la aplicación práctica ha sido un poco peor. Esta tiene más gracia todavía porque es una cantata por el 60 cumpleaños de Stalin. Y la mayor gracia todavía es que fue una cantata objeto de desestalinización, que quiere decir que cuando ya murió Stalin, dentro de la desestalinización, como la música es excelente, es soberbia, bueno, pues le cambiaron el texto. Y bueno, siguiendo hizo banda sonora para Hamlet, banda sonora para representación teatral, no película, para Boris Godunov, para John Onegin, y ya termino, y esto es lo último, esto es de lo top también, porque son sonatas para piano. Aquí tenemos algún aficionado al piano en la sala que me consta mucho que me dice que habla poco de piano. A lo mejor corrijo este error. Tuve el error cuando hice la conferencia de Beethoven y me criticó con todo fundamento de que no había hablado de las sonatas de piano de Beethoven. Bueno, pues estas están al nivel de las de Beethoven, por lo menos. Y las tres están escritas en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, con esto he cerrado, me he portado bien, me he pasado solo 2 minutos de lo que quería hacer y os dejo un rato para que me hagáis todas las preguntas que queráis hacer. Y disculpad si al principio ha sido un poquito desordenado el relato, que lo podía haber hecho un poco más ordenado, pero la pasión a veces desordena. La frialdad ordena, pero es más fea. Por favor. Aplanaos, hombre. Pues si me he moderado, si me he portado bien, he resumido, me he portado bien. O sea, a mí me coges Prokofiev, me pones a hablar, te sueltas 12 horas y no callo, sin texto, no sé, 20 tampoco callo, Como esos discursos de Fidel Castro de tantas horas. Mira, yo recuerdo en París, cuando estudiaba en la Sorbona en París, me acuerdo que fui a una representación teatral que luego lo hicieron años después en el Festival de Otoño de Madrid. Esto es para ver si os animáis a hacer preguntas después del aplanamiento. Con el Mahabharata de Peter Brook, que eso duraba como 13 horas, sin interrupción. Y luego es una obra francesa además, que es Histoire terrible, mais inachevée de Norodom Sihanouk, prince de Camboya, o traducción, la historia terrible pero inacabada de Norodom Sihanouk, príncipe de Camboya, que también la vi luego en el Festival de Otoño en Madrid, en francés, claro. Y eso exactamente fueron 12 horas. 12 horas quiere decir que empezó la representación a las 10 de la mañana y acabó a las 10 de la noche del mismo día, sin interrupción. Si querías, pasaban con sándwiches. Y yo, que he sido siempre muy riguroso, muy disciplinado, muy, intelectual se puede decir, sí, asistí con pleno interés. Quiero decir, lo digo en el sentido que, que sí, que podía haber hecho. Me he esforzado mucho por resumir, porque no quería que me pasara lo que me ha pasado otras veces, que me he tirado hablando 2 horas y algunas personas de aquí me han dicho con muchísimo acierto que debería limitarme a 1 hora y media y dejar un espacio de coloquio. Entonces, incluso no ha sido 1 hora y media porque hemos empezado tarde por los becarios franceses. Pero bueno, por favor, sí que me gustaría, ya que si no sigo hablando. Algo que me quedó o pasó o no lo... Dime. Capté. Es una pregunta muy simple. ¿Por qué envían al campo de concentración a Lina? Ah, vale. Que fue al principio. Sí, vale, sí, es una pregunta que sí, que deseo responder perfectamente. Primero, el año, 48. Es importante el año porque, vamos a ver, primero, Stalin no se hubiera metido con Lina, no se hubiera atrevido a meterse con Lina, porque una decisión ya de esa envergadura se consulta con Stalin, ¿no? Evidentemente, ¿no? Si Lina hubiera sido casado con Prokofiev. Pero lo que pasa es que hay quien dice, quien opina, que Mina, es la otra, ¿vale? Que se parecen,
se la metió, suena esto muy vulgar, se la introdujeron a Prokofiev a propósito para como seducirlo. Pero claro, no una chica seductora en el sentido, vamos a ver, una chica seductora en el sentido intelectual, ¿vale? Que bueno, que a lo mejor puede ser más seductor, depende para qué tipo de hombre, ¿vale? ¿Por qué digo esto contestando a tu pregunta, ¿vale? ¿Qué hace Stalin? Primero, lo que he explicado en el juicio. Primero, o sea, divorcio, nada. No han estado nunca casados, que estaban casados, pero decían que no se admitía el matrimonio porque había sido hecho en un país extranjero. Y los matrimonios en país extranjero, aunque se hubieran llevado luego al consulado a reconocer, no se admitían. ¡Hala! Ya está, aquí hacemos la ley y hacemos lo que nos da la gana. ¿Por qué? Pues porque la consideran espía y porque realmente la chica, eso sí que lo he dicho antes, se manejó muy mal. Es decir, hay que saber en los sitios estar. Lo he dicho antes lo que le decía a Boris Pasternak. Tú no puedes estar paseando por Moscú en el 48, con joyas, con tal. No puedes relacionarte constantemente con extranjeros cuando está. Tener en cuenta que en el 48 ha estallado la Guerra Fría. Ya la Unión Soviética es un enemigo. Ya no es Estados Unidos con Roosevelt enviando tanques, enviando armamento, porque no olvidemos que Stalin gana la guerra también porque le pasan el armamento a los estadounidenses, que si no, no lo hubiera ganado, y le ayudan con las fábricas, etc. Pero por eso, entonces a ella la detienen por espía y la condenan y le hacen un juicio y la condenan a 20 años. Exactamente, en un momento dado la llaman por teléfono, entonces ya había teléfonos, y dicen, baje usted que hay un paquete que tiene que recoger. Bajan, la meten en un coche y se la llevan directamente, le hacen un juicio sumario, la torturan, ella no reconoce nada y la condenan, hay una sentencia condenatoria a 20 años de prisión. Si ella no hubiera tenido la suerte de que se muriera Stalin, probablemente hubiera muerto en el campo de concentración, porque eran campos de concentración durísimos. Además, había varios, pero le envían, bueno, el viaje en tren eran como 20 días en tren, o sea, a Siberia al norte, a un sitio que hacía 50 grados bajo cero, en unas condiciones extremas absolutamente. Entonces, pero sí, el motivo es considerarla espía. Que si ella se hubiera manejado mejor, eso no hubiera pasado. ¿Qué es lo que le ocurre a Lina? Utilizo aquí expresiones vulgares, perdonadme, pero se entiende más también. Que tiene un ataque de cuernos que no veas. Porque es decir, vamos a ver, esto es lo que lo explica todo. El ataque de cuernos es, hombre, mi querido marido, el famoso compositor soviético de renombre mundial, me ha dejado por una jovencita. Y además encima más fea que yo, ¿vale? Y que no tiene la clase y el estilo que tengo yo, ¿vale? Pues el ataque de cuernos pues le lleva a desequilibrarse psicológicamente y a no manejarse con la prudencia que debería haberse manejado. Prokofiev también se lo dice muchas veces, no hagas eso, está mal visto. Claro, es normal, había muchas embajadas entonces, estábamos en Guerra Fría, si tú te dedicas a ir constantemente yendo a embajadas, sales por ahí de fiesta con extranjeros, te ves constantemente con extranjeros, pues puedes acabar mal. Entonces, hombre, siendo injusta, porque no creo que fuera espía. ¿De qué iba a espiar? ¿Qué es lo que iba a espiar? ¿A quién iba a espiar? Pero da igual, las condenas de Stalin justas precisamente, pero es una historia fuerte, es una historia bastante heavy, porque vamos, no es cualquier historia, y por eso precisamente ha dado lugar a la de Reyes Monforte. Es una historia novelada que está muy bien escrita. Es más agradable de leer el libro de Reyes Monforte que el que ha plagiado. Plagiado no es verdad, porque no es exactamente un plagio. Lo que pasa es que ha cogido la idea del otro y lo ha desarrollado en novela. Se inventa historias, se inventa como que Lina se encuentra con Stalin en tal y cual. Eso no es verdad, Lina no se llegó a encontrar nunca con Stalin. Pero lo que pasa es que es un libro extenso pero muy agradable, es de una lectura muy amena. Recibe un premio literario, no sé exactamente cuál, pero recibe un premio literario y ha hecho que la historia sea más conocida. Hay 3 en total, solo sobre la historia de Lina hay 3. ¿Más preguntas? Sí, pero en aquellos años de plomo del estalinismo, ¿cómo se llevaban, cómo eran las relaciones entre, por ejemplo, Prokofiev, Shostakovich, Hachaturian? ¿Había una complicidad, había una solidaridad, cómo era el ambiente? Vale, bueno, eso también lo conozco muy bien y podría estar 2 horas contestando, entonces trataré de resumirlo a 2 minutos, aparte de que hablaremos de Shostakovich en el próximo programa. Vale, en el año 48, Prokofiev y Shostakovich eran rivales. A Prokofiev, cuando él llega a la Unión Soviética en el 35, bueno, nunca se fue del todo, él iba y venía, pero en un momento dado, bueno, todos tenemos un domicilio, sobre todo si tienes hijos, ¿no? Vale, pues él los lleva al cole, precisamente a un colegio francés en Moscú, los lleva inicialmente, luego ese colegio lo cierran y tal. Entonces, él cuando llega el 35, bueno, yo aquí soy el Dios, ¿no? Stravinsky no está, Rachmaninoff no está, Shostakovich sí, porque Shostakovich es más joven y es hijo de la Revolución.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Sostakovich estaba en alza total y Sostakovich en realidad eclipsó a Prokofiev, es decir, tenía más fama que Prokofiev. Luego además Sostakovich en el sitio de Leningrado, que no es Stalingrado, hizo una sinfonía famosísima, la séptima, escrita durante el sitio. Entonces Sostakovich pasa a ser más famoso y se queda él como en segundo lugar. Entonces había una rivalidad dentro de que no fueron amigos, pero se admiraban mutuamente. Y hay una cosa muy... A Prokofiev en un momento dado le preguntan: para orquestar, ¿qué manual de orquestación me recomiendas? Mira, mucho más fácil, cógete una sinfonía de Sostakovich, que nadie sabe orquestar mejor que él, ningún compositor de los tres, y lo hace mejor que yo. Y a la inversa le preguntaban a Sostakovich por el talento melódico que tiene Prokofiev, es extraordinario, superior al mío. En el 48 los prohibieron a los dos. Lo que pasa es que en el 49 a Stalin le interesó que Sostakovich fuera a un congreso por la paz, que se llamó así, en Nueva York, y eligió a Sostakovich para el viaje, no a Prokofiev. Y entonces, claro, pues no tenía mucho sentido. Le llamó por teléfono el propio Stalin a Sostakovich y le dijo: oye, mira, quiero que vayas a Nueva York. Que dijo: papá, te llama Stalin, su hija. Entonces, pues lo coge y dice: dígame, hombre, verá, es que no entiendo muy bien, si usted tiene prohibida mi música, como... Bueno, no se preocupe, eso ha sido un error, mañana ya está arreglado. Con lo cual la prohibición duró poco y a la vez benefició a Prokofiev. Khachaturian es su compositor menor. Khachaturian está juega en otra división. Los grandes compositores rusos del siglo XX son Prokofiev, Sostakovich. Unos dirán que Prokofiev es mejor que Sostakovich, otros a la inversa. Yo en esto he ido variando según momentos históricos. Hoy colocaría a Prokofiev. Stravinsky, por supuesto, que es otro grandísimo genio, pero él se fue. Y Rachmaninoff, lo que pasa es que escribió poco, que también se fue. Khachaturian es otro nivel. Más cosas. Please. Yo quería expresar mi coincidencia absoluta con respecto a la tercera sinfonía. La tercera sinfonía, que aunque tú has considerado la quinta como la más de las sinfonías compuestas por él, pero a mí melódicamente la tercera me parece... ¿La ópera la conoces? Maravillosa. ¿La ópera la conoces? ¿Cuál? ¿La ópera de dónde procede? Sí. No. Pues ya tienes una laguna importantísima. Ajá. Vamos, porque no, hombre, ya, pero si te gusta tanto la tercera sinfonía, es que los temas de la ópera los vas a reconocer, porque tomas de temas de la ópera en un momento dado, cuando la ópera El Ángel de Fuego, o The Fiery Angel, se ve que Prokofiev también era muy ingenuo, dice: bueno, no la representan aquí, pues ya me la representan en la Unión Soviética. Madre mía, la historia esa para representar la Unión Soviética, Dios. En fin, supongo que no la conoceréis la ópera, pero claro, una historia de la Inquisición, con escenas de sexo en un monasterio y tal, pues en fin, pues bueno, va a ser que no. Pero sí, vamos a ver, a mí la tercera también me gusta muchísimo, por supuesto. Lo que pasa es que la quinta tiene un impacto emocional, y para alguien que no conozca, para un oyente no iniciado, pues debe empezar por la quinta y por la primera, porque es que yo estoy seguro que de todas las personas que hay en esta sala, todas, se ponen la primera y la quinta y les encanta. Porque vamos, es que es una música que tiene un impacto brutal, porque la invención melódica, la energía, la fuerza, en cuanto a la quinta. La primera, bueno, como es más de una inspiración haydniana, no tiene esa misma fuerza, pero sí esa inspiración melódica extraordinaria. Más cosas. Ese rechazo que tenía el gobierno de Stalin sobre la música de ciertos compositores de la época de Prokofiev, ¿no? ¿Se debía que a lo mejor tenían una cierta tonalidad metódica y la consideraban occidental? Vamos a ver, tanto Hitler como Stalin, a los dos les gustaba la música, de verdad. Les gustaba de verdad, porque a Hitler también le gustaba de verdad. Yo creo que Hitler en realidad era más experto. Hitler era capaz de tararear las óperas de Wagner enteras. Y de eso hay bastantes testimonios. También se desarrolló en Hungría, vivió en Viena, en fin, tenía bastante más medios de acceder a música que los que tenía Stalin al principio, por supuesto, cuando era joven. Vale, dicho este paréntesis, tanto en Alemania, curiosamente, que es una dictadura nazi, fascista o extrema derecha, como en esta dictadura extrema izquierda, las tendencias musicales en las dos es la misma, exactamente igual. Es decir, solo queremos música melódica, como dices tú, música accesible,
Y de la misma manera que nos oponemos completamente al extremo contrario, que es Schoenberg, que además encima era judío, lo digo por lo de Hitler, que es música dodecafónica, música muy compleja, música nada melódica. De la misma manera estaba prohibido Schoenberg en la Unión Soviética, y no tenía nada por qué ver que fuera judío, porque a María Yudina le dejaban hacer esas cosas, por así decirlo, ¿vale? Pero el resto, la música, qué curioso, que la música que Hitler consideraba degenerada es la misma música que Stalin consideraba degenerada. O sea que en ese sentido los dos van con la misma tendencia de música que sea accesible. Y cuando está el famoso congreso del 48, que es esta foto que he sacado antes, que es una foto que además a mí me encanta, ahora mismo llego. Esta foto, esto es el ajedrez, esto es el bailarín, el doctor Zivago, Trotsky, María Yudina, esta, ¿vale? Mira, aquí por cierto está Prokofiev, Shostakovich y Khachaturian, como he dicho, están los tres. Esta foto es del año 48 del Congreso de Compositores Soviéticos, donde tenemos ahí a Prokofiev con su cara de absolutamente estupefacto. Dice, ¿pero qué coño está pasando aquí? ¿Esto qué es? Se considera que la música de Prokofiev y de Shostakovich en particular, que eran los más conocidos, los más famosos, es formalista, porque no es suficientemente accesible para el pueblo. Y en ese mismo congreso, que eso está en una película maravillosa que se llama Testimony, que es sobre la vida de Shostakovich, se rompe la novena de Shostakovich, la rompen a trozos, rota, esto no vale, esto no vale, esto no vale. Creo que con eso contesto a tu pregunta, es decir, lo que querían ellos es una música más accesible y ponen como ganadores a compositores que son totalmente desconocidos. Lo que pasa es que eso dura muy poco. Primero dura poco por lo que he explicado, que en el 49 Stalin quiere mandar a un alto representante soviético a Nueva York. Y claro, ¿a quién va a mandar? ¿A uno de esos compositores desconocidos? Pues no, pues entonces hay que reconciliarse con Shostakovich, no queda otra. Y de paso perdonar a Prokofiev, porque no tiene sentido. Y luego hay otra razón muy evidente, que es que Stalin murió muy pronto. Es que Stalin murió en el 53. Es que el Stalin posguerra mundial, que es el Stalin realmente duro, bueno, está la época de la hambruna de Ucrania, del 31 al 35, etc. Pero el Stalin de la verdadera represión brutal, absoluta, indiscriminada, que eso se hace cuando te sientes muy fuerte, solo va del 45 al 53. Claro, a partir del 53 todo se dulcifica ya, porque entra Khrushchev, ya es otra cosa, ya no son las mismas restricciones, con lo cual varía totalmente el clima. Hasta Stravinsky vuelve, Stravinsky toca, en la época de la Unión Soviética vuelve, después de tantísimos años, antes, por supuesto antes de Gorbachev, evidentemente, Stravinsky murió en el 73. Más cosas. Nadie quiere preguntar nada más, me he dejado demasiado tiempo de coloquio. Yo lo que diría, y ya cierro, es que esto debe ser una introducción y que os animo a escuchar más. Os animo, la música es una fuente de energía, de satisfacción y de felicidad. Y en este caso de este compositor, muy particularmente, porque también sus cosas algunas, un punto más sombrío, pero es una música que es tan agradable de escuchar, tan melódica, tan moderna a la vez, porque claro, es lenguaje ya del siglo XX, que bueno, es del siglo de muchos de los que estamos aquí, que hemos vivido más en el siglo XX que en el siglo XXI. Y claro, es soberbio, y cuanto más se sepa y más se escuche, mejor. Y no hace falta escucharlo todo, es muchísimo mejor concentrarse en escuchar una misma obra varias veces, en varias versiones, la misma versión, que pretender abarcarlo todo. Eso ya es para locos como yo, quiero decir, pero es mejor, incluso yo, pues hay cosas que las dejo de lado, porque solo la escucha reiterada, esto no es como una película de cine, que uno dice, ya he visto la película, ya he escuchado la cuarta, bueno, ahora ya he escuchado la tercera. No, eso no funciona así, porque el pozo que deja, la energía que deja dentro, es muchísimo más grande con la escucha reiterada y repetida. Y en la medida de lo posible concentrada, pero tampoco eso es tan absolutamente esencial. Quiero decir, si no puede ser concentrada, por lo menos repetida.
Y este tipo de música, si a uno le gusta la quinta, pues la vuelve a poner la quinta y a lo mejor la pone 5 veces el mismo día y otras 5 veces, y eso se va quedando, y al final tu propia cabeza la puede ir repitiendo. Y luego con los sistemas que hay ahora, de los cascos para escuchar por la calle, tal cual, esta música inspira y rezuma felicidad en muchos momentos, y curiosamente la que más rezuma felicidad es la música soviética o de periodo soviético y escrita en la Guerra Mundial por esta chica, porque se ve, quiero decir, se ve que es una pareja que está feliz, y ser feliz no es tener más dinero, muchos medios materiales, no. Cada uno construye la felicidad a su manera. A más pedimos que la felicidad sea más compleja, menos posibilidades tendremos de conseguirla. Eso es evidente. Y eso nos puede servir como ejemplo, porque evidentemente, aunque Prokofiev, bueno, pues la salud le falló, porque hoy hubiera vivido con hipertensión arterial, te tomas unas pastillas, te controlas la tensión y ya está, no tiene importancia. Pero lamentablemente entonces no era así. La música es una fuente de energía y de felicidad, y en este caso particular, más todavía, porque se ve un compositor en muchos de sus momentos alegre, feliz, espontáneo, y eso se transmite. Con lo cual, yo no sé cuánto conocéis de Prokofiev, pero creo que os he podido orientar. Hay montones de medios para escucharlo, YouTube, etc. Cerraremos dentro de 5 semanas, porque por calendario ha habido un ajuste. Enseñaremos con Sostakovich, que es el otro grande de la época, otro de los grandes compositores, espero que además también conozco excepcionalmente bien, y hablaremos sobre Sostakovich, y luego reanudaremos la próxima temporada y vamos a hacer también ópera italiana, hablaremos de Rossini, hablaremos de Puccini y hablaremos de otras muchas cosas, y cerraremos la próxima temporada con un tema muy atractivo, que son grandes compositores del siglo XXI, y no me equivoco de siglo, porque hay que hablar un poco de todo, que también hay que hablar del siglo XXI. Por lo cual, muchas gracias por venir y un placer estar aquí con vosotros. Seguimos.